Se abre la sesión. La presente sesión tiene por objeto continuar el análisis y votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo al proxenetismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, boletín número 14.440-7. Le ofrezco la palabra al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Sus señorías, muy buenos días. A todos los presentes, buenos días. Señor presidente, se han recibido en la Secretaría las siguientes comunicaciones. En primer término, un oficio del fiscal nacional subrogante del Ministerio Público, señor Javier Armendáriz, en el cual formula observaciones a las indicaciones presentadas al proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal, que está en la tabla del día de hoy sobre explotación sexual infantil. Asimismo, adjunta una minuta sobre delitos relativos al material pornográfico en cuya elaboración hubieran sido utilizadas niñas, niños o adolescentes. Sus señorías tienen a su disposición en el escritorio este documento o estos documentos. Además, hemos recibido un oficio del director nacional subrogante del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el señor Roberto de Petris, mediante el cual informa acerca de la cobertura total de niños dependientes directa o indirectamente del Servicio Nacional de Menores que son atendidos en el programa de tratamiento y rehabilitación, al tenor de lo dispuesto en la glosa 05 del capítulo 09 de la partida 05 de la Ley de Presupuestos del Sector Público, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en relación a puntos varios. Bueno, solo señalar que esta sesión estaba originalmente programada para recibir a la ministra de Justicia y Derechos Humanos a solicitud de toda la comisión, pero particularmente ahí el senador Araya, el senador Durresti y la senadora Luz Ebensperger, por la situación penitenciaria en general. Acá está en representación del Ministerio de Justicia don Rafael Ferrada, y también por respecto de situaciones puntuales, denuncias de torturas al interior de los recintos penitenciarios, traslado de reos de alta peligrosidad hacia recintos penitenciarios de regiones. La ministra se excusó personalmente el día de ayer con los senadores y senadoras, toda vez que tenía hoy día programado un encuentro con el presidente Gabriel Boric en el marco del lanzamiento de un proyecto de curaduría, según entendí. Y por eso se excusó, pero se va a mantener a firme esa citación para, esperamos concretarla, señor secretario, la semana que viene, y por eso es que la semana subsiguiente, y por eso, para no interrumpir la discusión que tuvimos la semana pasada respecto de este proyecto, lo pusimos en tabla, además que tiene urgencia por parte del Ejecutivo. Llegó el informe de la Fiscalía, que es bastante extenso y me parece bien que sea de esta forma, porque la primera comunicación que había llegado el fiscal nacional había sido bastante escueto y le pedimos al Ministerio Público poder profundizar. Yo no sé si la Secretaría ha tenido el tiempo suficiente para analizar este documento, yo no sé cuándo llegó, no sé si prefieren que el secretario le dé lectura y vamos analizándolo después cuando vayamos viendo las indicaciones. Vayamos observando las similitudes. Entiendo que una de ellas tiene que ver con una discusión que ya se había generado en esta comisión, que tiene que ver con la expresión pornografía, su reemplazo y la complejidad que esto conlleva a la luz de las actuales terminologías del Código Penal, como advirtió, entre otros, el senador Araya y la senadora Luz Ebensperger. Entonces, si les parece, le damos la palabra a la secretario para que le vaya dando lectura al informe de la Fiscalía. Vamos tomando notas, subrayando, viendo en relación al comparado y después lo vamos analizando en relación a las indicaciones presentadas. Señor secretario. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, el fiscal nacional subrogante, señor Javier Armendáriz, señala lo siguiente en su oficio de respuesta a la consulta que se le hiciera a nombre de esta comisión.
Junto con saludarle cordialmente, a través del presente oficio pongo en conocimiento de usted y de las y los honorables senadoras y senadores de la comisión que usted preside las observaciones del Ministerio Público respecto a las indicaciones presentadas en relación al proyecto de ley, boletín número 14.440-07, que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. Como el primer punto, nos parece necesario hacer presente nuestra valoración general a las modificaciones propuestas recientemente, las que, sin lugar a dudas, apuntan a mejorar la actual legislación penal en materia de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En este sentido, cabe indicar que todas las indicaciones son consonantes con el objeto buscado por el proyecto, en cuanto a contar con una normativa que responda de forma más efectiva al fenómeno de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y que sea coherente con los estándares internacionales en la materia. Tomando en consideración lo anteriormente señalado, el interés de la Fiscalía de Chile en participar en la discusión parlamentaria de este proyecto, manifestada mediante el oficio del Fiscal Nacional, tenía por objeto ponernos a vuestra disposición para explicar a esta honorable comisión el eventual impacto de estas indicaciones en la persecución penal y, por consiguiente, en el acceso a justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas. Junto con lo anterior, cabe indicar que el Ministerio Público participó activamente en el debate legislativo de este proyecto ante la Cámara de Diputados, apoyando el avance de esta iniciativa legal. Asimismo, participó en reuniones de coordinación sobre el tema junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. En segundo lugar, y con respecto a las indicaciones formuladas ante esta honorable comisión, me permito respetuosamente hacer presentes las siguientes observaciones. 1. El impacto de las modificaciones legales en la investigación y sanción de los delitos relativos al material pornográfico de niñas, niños y adolescentes. Dentro de los delitos vinculados con la violencia sexual, los ilícitos sancionados en los actuales artículos 366 quinquies y 374 bis del Código Penal han sido los más analizados, debatidos y discutidos por la doctrina y jurisprudencia nacional. Si bien se reconoce que la criminalización de esta figura responde a las obligaciones contraídas por el Estado al suscribir diversos instrumentos internacionales vinculantes de derechos humanos relativos a la explotación económica de niñas, niños y adolescentes y la sanción a la cibercriminalidad, parte de la doctrina penal nacional sigue sosteniendo interpretaciones sumamente restrictivas respecto a la aplicación de estos delitos. Junto con lo anterior, es posible apreciar posturas jurisprudenciales disímiles en el país, lo que impacta la efectiva sanción de estas conductas. En este sentido, cualquier modificación a los tipos penales relativos al material pornográfico puede traer un impacto práctico no buscado ni deseado por la presente iniciativa legal y las indicaciones formuladas. Para ejemplificar lo anterior, es posible hacer una breve síntesis de lo que ocurre con la determinación del bien jurídico protegido por estos ilícitos. Tal como ha indicado parte de la doctrina, las opiniones doctrinales y jurisprudenciales se encuentran profundamente divididas respecto a este punto. En el caso de la participación en la producción, artículo 366 quinquies inciso primero, la mayoría de las voces apuntan a que el valor protegido es la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes, principalmente debido a la ubicación de la figura en el Código Penal, junto con otros delitos sexuales y bajo el párrafo sexto denominado del estupro y otros delitos sexuales. Sin embargo, otras autoras y tribunales han indicado que lo protegido es la integridad sexual, la intimidad o que la figura es un delito pluriofensivo. Por su parte, las complejidades interpretativas apuntan en el caso del delito de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión y exhibición, artículo 374 bis, inciso primero del Código Penal, en el que gran parte de la doctrina estima que lo protegido sería la intimidad de niñas, niños y adolescentes, mientras que el resto de autoras y jurisprudencia apuntan a diversos bienes que incluyen la dignidad, moralidad pública, imagen y honor. Una de las razones dadas para esta diferencia es la ubicación normativa del delito, fuera de los delitos sexuales y junto a figuras que sancionan ultrajes a las buenas costumbres. Finalmente, respecto a la adquisición y almacenamiento malicioso, artículo 374 bis, inciso segundo del Código Penal, al igual que en el caso de la figura del artículo 374 bis, inciso primero del Código Penal, se han señalado un variado conjunto de valores afectados por estas conductas, muchos de ellos ajenos al campo sexual, moral sexual colectiva, dignidad, intimidad, imagen u honor. Lo anteriormente expuesto no es solo un debate jurídico penal doctrinario, sino que impacta directamente en la forma de sanción ante la ejecución de diversas conductas subsumibles en más de uno de estos tipos penales, o ante la comisión conjunta con otros delitos contra la libertad e indemnidad de niñas, niños o adolescentes. De esta forma, una persona que comete una violación, graba dicha conducta y posteriormente la difunda por Internet, puede llegar a ser sancionada por un solo delito, de estimarse que es el mismo bien jurídico protegido y apreciándose un concurso aparente de leyes penales, por dos, estimando que uno de los ilícitos es el medio necesario para cometer el otro, aplicando un concurso real medial del artículo 75 del Código Penal, o por cada conducta por separado, acumulación material de penas del artículo 74 del Código Penal, estimando que protegen bienes jurídicos diversos.
Esto ha llevado al Ministerio Público a hacer presente en diversas instancias que la finalidad de tipificar estas figuras fue otorgar una protección reforzada a niñas, niños y adolescentes, sancionando de forma separada en delitos diversos toda actividad relacionada al material pornográfico, según se desprende de la historia fidedigna de las leyes números 19.927 de 2004 y ley número 20.526 de 2011. Es por esto que, durante el primer trámite constitucional de este proyecto de ley ante la Cámara de Diputadas y Diputados, representantes de la Fiscalía representaron los inconvenientes que producía la propuesta original de la iniciativa, que buscaba fusionar los delitos de participación en la producción y el de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión y exhibición. Esto hubiera hecho imposible imputarle a una persona la comisión de dos delitos distintos si participa en la producción de material y, de forma independiente, lo difunde por una red social. En razón de lo indicado, se solicita respetuosamente a usted y a las y los honorables integrantes de la comisión tener presentes los puntos recién expuestos a la hora de efectuar modificaciones en los delitos sancionados en los actuales artículos 366 quinquies y 374 bis del Código Penal. Para apoyar el debate legislativo, como anexo al presente oficio, se acompaña una minuta elaborada por la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, que revisa las diversas posturas doctrinales y jurisprudenciales al respecto. 2. Reemplazo de la voz pornografía. Respecto a este punto, se valoran y comparten las indicaciones presentadas que apuntan a erradicar de la legislación penal las referencias a la voz pornografía en el caso de representaciones de imagen, video o audio que involucren a niñas, niños y adolescentes. Si bien la normativa internacional y nacional, doctrina y jurisprudencia utilizan los términos pornografía de menores de edad o infanto-juvenil, estas expresiones han sido fuertemente cuestionadas debido a que este concepto apunta a actos sexuales voluntarios desarrollados por personas adultas, generalmente a cambio de una remuneración y, en muchos países, de forma legal. De esta manera, hablar de pornografía en el caso de niñas, niños y adolescentes contribuye a disminuir la gravedad, normalizar o incluso legitimar lo que en realidad es un delito. Esta preocupación ha sido recogida por numerosas organizaciones internacionales, incluyendo el Parlamento Europeo e Interpol, y fue incluida en las orientaciones terminológicas para la protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso sexuales, directrices de Luxemburgo, elaboradas con el objetivo de ofrecer apoyo a los Estados sobre cómo utilizar los términos habitualmente vinculados a la explotación y el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, recientemente este tema fue expresamente incluido por el Comité de Derechos del Niño en sus nuevas directrices de 2019, diseñadas para implementar de mejor manera el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. En dicho documento, el Comité recomendó a los Estados lo siguiente. Comillas, el Comité recomienda a los Estados partes que, en consonancia con la evolución reciente, eviten en la medida de lo posible el término pornografía infantil, y utilicen otros como utilización de niños en espectáculos y materiales pornográficos, imágenes de abusos sexuales de niños e imágenes de explotación sexual de niños, cierre comillas. De esta forma, el término pornografía no debe ser usado para referirse a actividades que involucren a niñas, niños y adolescentes, pero sí es posible utilizar en el ámbito legal el concepto material pornográfico, dado que no apunta a las personas que son captadas en las representaciones de imagen, video o audio, sino que a la calidad de lo producido, siendo sinónimo para estos efectos de material obsceno, sexual o con fines primordialmente sexuales. Este es el camino seguido por la legislación chilena, al referirse a los artículos 366 quinquies y 374 bis del Código Penal a material pornográfico en cuya elaboración hubieran sido utilizados menores de 18 años, incluyendo asimismo un concepto de lo que se debe entender por este material. El reemplazo del término material pornográfico por material de explotación sexual podría dar lugar a interpretaciones restrictivas de los tipos penales, sosteniendo que ahora se requeriría probar la explotación sexual de la niña, niño o adolescente que interviene en el material para estar ante una conducta típica. De esta forma, en cada caso se tendría que acreditar que hubo algún tipo de intercambio o retribución, que es lo esencial de la explotación. Lo mismo podría ocurrir de incluirse la referencia a material de abuso sexual, que implicaría determinar en el proceso penal la comisión de un delito sexual distinto para poder llegar a imputarle a una persona el haber participado en la producción, difundido o almacenado el material. Como consecuencia de lo anterior, se impondría un obstáculo adicional para la investigación y eventual sanción de la gran mayoría de los ilícitos que son denunciados al Ministerio Público, en especial ante casos de difusión y almacenamiento malicioso de material. Por ejemplo, si una persona tiene en su poder miles de imágenes o videos de adolescentes teniendo relaciones sexuales y los envía por alguna red social, para poder llegar a imputarle la comisión de alguno de los delitos del actual artículo 374 bis del Código Penal, habría que identificar a las víctimas, determinar en cada caso si la actividad sexual fue consentida o no, y explorar si hubo alguna retribución hacia ellas o un tercero.
En la misma línea de argumentación, la inclusión de estas frases en la denominación del proyecto de ley o del nuevo párrafo sexto bis puede traer consigo las mismas implicancias mencionadas anteriormente, dado que estos títulos dan luces de lo buscado por las y los legisladores. En el caso de los epígrafes de los párrafos del Código Penal, son habitualmente utilizados por la doctrina y jurisprudencia para interpretar los delitos que se encuentran incluidos en ellos, por ejemplo, en la determinación del bien jurídico, según fue expuesto en el punto 1 de este oficio. Teniendo en consideración todo lo anterior y siguiendo el sentido de las indicaciones presentadas, se sugiere respetuosamente. Indicación número 1. Modificar la denominación administrativa del proyecto de ley reemplazando la voz pornografía por material pornográfico. Indicación número 4. Modificar la denominación del nuevo párrafo sexto bis reemplazando la voz pornografía por material pornográfico. Indicación número 7. No cambiar la redacción del artículo 367 quater propuesto, continuando así con la formulación actual de estos delitos. 3. Inclusión en el delito de abuso sexual sin contacto del artículo 366 quater del Código Penal de la referencia a la explotación sexual, indicación número 2. En consonancia con las otras modificaciones incluidas en la presente iniciativa legal, en particular con la nueva redacción del artículo 367 del Código Penal propuesta, se estima que la inclusión de la frase explotación sexual en el primer inciso del artículo 366 quater podría ser de utilidad en cuanto permitiría salvar cualquier interpretación que busque excluir del tipo penal situaciones en que se le hiciera presenciar a una niña, niño o adolescente un espectáculo en el que sean utilizadas otras personas menores de 18 años. Lo anterior en el entendido de que si se promueve o facilita que una niña, niño o adolescente sea parte de un espectáculo con contenido sexual, por ejemplo, bailes en un club nocturno o un prostíbulo, estaremos más bien ante un espectáculo de explotación sexual y no uno de carácter pornográfico. 4. Eliminación del elemento subjetivo del tipo procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, en el delito de abuso sexual sin contacto del artículo 366 quater, incisos 1 y 2 del Código Penal, indicación número 3. Se valora la indicación en orden a eliminar el elemento subjetivo especial de este delito, como también se hace en este mismo proyecto de ley a propósito del delito de promoción o facilitación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, al prescindir del requisito adicional para satisfacer los deseos de otro. Se estima que esta modificación elimina un obstáculo para la persecución de estas conductas, pues tal como fue indicado durante la sesión de la Honorable Comisión del día 13 de julio, normalmente los elementos subjetivos adicionales del tipo, entre ellos que la conducta sea realizada para la satisfacción sexual del autor, son de difícil acreditación en el proceso penal. Asimismo, en muchos casos, este tipo de conductas no necesariamente están dirigidas a la propia gratificación sexual del sujeto ni de un tercero, sino que están motivadas por odio o desprecio por la víctima. Sin duda, estos casos deben estimarse comprendidos igualmente en el tipo penal, si entendemos que lo que subyace la existencia de esta figura es la protección eficaz de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Cabe hacer presente que este elemento es un requisito subjetivo adicional, por lo que ante su eliminación se seguiría exigiendo para su sanción la concurrencia de dolo. De esta manera, no se trata de configurar un tipo de responsabilidad penal objetiva. Respecto a la utilidad de este elemento subjetivo para diferenciar entre casos límite dudosos, en donde no está clara la intencionalidad del autor en orden a exponer al niño o niña a contenido de significación sexual, es posible señalar lo siguiente. El tipo objetivo apunta solo a conductas con significación sexual. El artículo 366 quater establece una multiplicidad de hipótesis para su comisión, todas las cuales objetivamente apuntan a conductas con contenido sexual. El inciso primero exige que se realicen acciones de significación sexual ante la víctima, se le haga ver o escuchar a la víctima material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, mientras que el inciso segundo se refiere a determinar a la víctima a realizar acciones de significación sexual o enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad con significación sexual. Cabe hacer notar sobre este punto que ya el tipo objetivo excluiría la posibilidad de sancionar los comportamientos que fueron puestos a modo de ejemplo durante la sesión de la Honorable Comisión del día 13 de julio recién pasado. Ello, pues, como ha venido señalando la doctrina, la mera exhibición de genitales, senos femeninos, glúteos o el cuerpo humano desnudo no constituyen por sí solas acciones sexuales, ni están provistas de la relevancia material necesaria para ser consideradas como seriamente lesivas al bien jurídico protegido por estos delitos. En ese sentido, el ejemplo entregado sobre determinar a una víctima a enviar una imagen de la portada del disco Nevermind de Nirvana es atípica por faltar elementos del tipo objetivo, atendido que, si bien existe una representación de las partes genitales de un niño menor de 14 años, esta no tiene una finalidad primordialmente sexual. Asimismo, una conducta como la allí descrita carece ya del elemento subjetivo del tipo común a todo comportamiento punible, dolo, y de la afectación al bien jurídico tutelado por la norma, faltando por tanto también la antijuridicidad.
II. El tipo requiere para su configuración una conducta dolosa. Otro ejemplo dado en la sesión del día 13 de julio fue el caso en que una niña o niño entra a una habitación en que su madre y padre están realizando acciones sexuales. En un caso como el indicado, en primer lugar, no existe acción alguna por parte de las personas adultas que pudiera ser perseguida penalmente. Por otro lado, en esta hipótesis no es posible apreciar dolo por parte de las personas adultas, por lo que la conducta sería atípica. III. El elemento subjetivo adicional no permite distinguir entre conductas voluntarias llevadas a cabo entre personas adolescentes. Sexteo. Otro punto que fue relevado en la sesión antes señalada fue el caso del envío voluntario de imágenes y videos entre personas adolescentes, habitualmente conocido como sexteo o sexting, conducta que, tal como lo ha manifestado el Comité de Derechos del Niño, no es necesariamente ilegal o ilícita, pero sí entraña una serie de riesgos. Sobre este punto, cabe señalar que el elemento subjetivo del artículo 366 quater no permite distinguir entre estas conductas consentidas y hechos ilícitos, puesto que en ambos casos el envío de estas imágenes se lleva a cabo con una clara finalidad sexual, situaciones de relación de pareja de carácter sentimental o sexual. Lo que impide la sanción de personas adolescentes es el inciso 3 del artículo, que establece que solamente se puede cometer este delito si concurren en la especie y las circunstancias del numerando primero del artículo 361 o de las enumeradas en el artículo 363 o mediante amenazas en los términos de los artículos 296 y 297. De esta manera, por los puntos antes indicados, se valora la presente indicación y se considera de utilidad al eliminar un obstáculo para la persecución penal de estas graves conductas. 5. Incorporación de un nuevo delito en el artículo 367 quater, inciso final del Código Penal, indicación número 8. Finalmente, valoramos la indicación que incorpora un nuevo delito respecto del dueño, administrador o responsable de una página web, aplicación o plataforma digital que exhiba, difunda, distribuya o comercialice, bajo cualquier formato, material pornográfico en cuya elaboración hubieran sido utilizadas personas menores de 18 años. El Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a los Estados garantizar que las personas naturales o jurídicas puedan ser consideradas responsables penalmente por haber cometido o intentado cometer delitos contemplados en el protocolo facultativo o por haber sido cómplices o haber participado en ellos, debiendo establecer por ley la responsabilidad de las empresas de tecnologías de la información y comunicaciones, TIC, de bloquear y eliminar el material sobre ilícitos sexuales de niñas, niños y adolescentes alojado en sus servidores, de las instituciones financieras, de bloquear y rechazar las transacciones financieras destinadas a pagar por esos delitos, de las empresas del deporte y el entretenimiento, de adoptar medidas de protección de la infancia y del sector de los viajes y el turismo, incluidas las agencias de viajes en Internet y los sitios web de reservas, de abstenerse de facilitar la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Que el tipo penal propuesto avanza en esa dirección, estableciendo una sanción penal mayor a las personas que sean dueñas, administradoras o responsables de estos sistemas por llevar a cabo estas conductas a través de las cuales se facilita la exhibición y difusión de este material a través de Internet. Cabe indicar que, al igual que el delito base de comercialización, importación, exportación, distribución, difusión y exhibición de material pornográfico, se requerirá que la persona actúe con dolo, por lo que tampoco estaríamos ante un delito de responsabilidad objetiva. Sin más que agregar sobre el particular, mantenemos nuestra permanente disponibilidad para colaborar con las y los honorables senadores y senadoras de la comisión que usted preside en todos los aspectos técnicos que sean necesarios para mejorar la persecución penal y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Muchas gracias, señor secretario. Voy a tomar agua ahora después de leer este extenso y muy claro informe del Ministerio Público, que en general valora bastante las indicaciones y hace algunas precisiones también, pero en general hay un análisis bastante completo de cada una de las indicaciones y también hay una valoración de las mismas. Entonces, si les parece, vamos viendo las indicaciones una a una a la luz del informe del Ministerio Público, señor secretario. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la primera indicación es la indicación número 1 de su autoría, señor presidente, que busca reemplazar el nombre o denominación administrativa de este proyecto de ley. La denominación de este proyecto de ley que la Secretaría General del Senado le asignó es Proyecto de Ley que introduce un nuevo párrafo al título 7 del libro 2 del Código Penal relativo a la explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. Se propone cambiar esta denominación por Proyecto de Ley que introduce un nuevo párrafo al título 7 del libro 2 del Código Penal relativo a la explotación sexual, comercial y material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Señor presidente, como secretaría sí me permito señalar Por favor. que esta denominación es una denominación puramente administrativa. Esto significa que no es el nombre que en definitiva va a tener este proyecto de ley. Eso solo se asigna una vez que se procede al decreto promulgatorio correspondiente. Allí recién tenemos un nombre. No, está bien, pero más allá de lo administrativo, revisemos bien si a la luz del informe del Ministerio Público nuestra indicación contribuye o no, porque entendí del informe que no es correcto hablar de pornografía, pero sí es correcto hablar de material pornográfico, ¿no? No sé qué opinan. Entonces, hay que ver si vale la pena o no cambiarle el nombre, a eso voy. Porque el actual nombre es explotación sexual comercial y pornografía de, a lo mejor ahí debiéramos decir material pornográfico, ¿no? Porque el título, el nombre del proyecto de ley es, que como dice el secretario puede variar, es proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a la explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Y nosotros observamos que la palabra pornografía estaba mal utilizada. La Fiscalía no encuentra razón en eso a raíz de lo presentado por el Comité de Derechos del Niño, pero sí nos sugiere hablar de material pornográfico como algo objetivo, por lo que leí en el informe. Senadora Bensperger. Sí, pero también señalaba que no era menor los nombres que le pusiéramos a los párrafos, que eso influía en la doctrina y en la jurisprudencia. Sí. Entonces, el nombre del proyecto no es menor. Aunque ahora sea administrativo, seguramente va a influir luego en el nombre definitivo, que va a ser el nombre del párrafo que se está incluyendo. Entonces, no me acuerdo qué decía del párrafo, si proponía algún nombre. También pornografía por material pornográfico. ¿Eso dijo también en el título? Yo lo tengo subrayado acá. Yo subrayé tanta cosa que parece que se En el sentido, cuando el punto 2, en el punto 2 dice reemplazo a la voz pornografía y dice entre paréntesis indicaciones número 1, 4 y 7. Y ahí lo que dicen es que respecto a este punto se valoran y comparten las indicaciones presentadas que apuntan a erradicar de la legislación penal las referencias a la voz pornografía. En el caso de y después dice, si bien la normativa, doctrina y jurisprudencia utilizan los términos pornografía, menor de edad o infanto juvenil, dice, estas expresiones han sido fuertemente cuestionadas debido a que este concepto apunta a actos sexuales voluntarios desarrollados por personas adultas. De esta manera, hablar de pornografía en el caso de niños, niñas y adolescentes contribuye a disminuir la gravedad, normalizar o incluso legitimar lo que en realidad es un delito. Y después dice que, yo tengo subrayado, dice, de esta forma el término pornografía no debe ser usado para referirse a actividades que involucren niños, niñas, pero sí es posible utilizar en el ámbito legal el concepto de material pornográfico. ¿Presidente? Senador. Sí, él está mucho más claro al final. Cuando hace el resumen, dice en la indicación número 1, modificar la denominación administrativa del proyecto de ley, reemplazando la voz pornografía por material pornográfico. Eso. ¿Les parece? No sé si el Ejecutivo... Don Rafael. Presidente, muy Don Rafael días. Ferrada está en representación del Ejecutivo. Sí, saludos a todos los... Por supuesto, me pidió autorización a las 10:29 el senador Durreste y yo se la di. Bueno, muy buenos días, presidente. A todos los senadores también. No, están en acta, de hecho, cuando dimos la autorización a las 10:29. Don Rafael. Bueno, agradecer también las excusas que dio y entendieron también los senadores respecto a que la ministra no podía estar el día de hoy por una actividad que tenía con el presidente de la República en la comuna de La Pintana por un lanzamiento de un programa de curaduría. Y bueno, respecto al proyecto de ley y la indicación presentada, presidente y estimados senadores y senadoras, sí estamos de acuerdo con lo planteado en esta ocasión por el Ministerio Público, porque la locución que realiza ya el Código Penal en la actualidad
referencia al material pornográfico, y ahí vemos también en el nuevo texto que está propuesto, en el 367 Quater, cuando siempre se refiere a pornografía, habla de material pornográfico, y así lo define también en el último inciso del 367 Quater, cuando define lo que se entiende por material pornográfico, en cuya elaboración hubieran sido utilizadas personas menores de 18 años de edad, y ahí hace una representación de lo que significa material pornográfico. Así que en esos términos estamos de acuerdo, presidente, con la Perfecto. Entonces, según mis apuntes, esto debiera quedar así. Proyecto de ley que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a la explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿O sería una indicación que suscribiríamos todos? Presidente, yo solo en la misma línea que señala Rafael, es que tengamos y mandatemos que tal vez el equipo del Ejecutivo con la Secretaría puedan redactar o puedan corregir todo en todo el orden de presentaciones para no tener esa incongruencia. Creo que el informe del fiscal subrogante es claro, no tenemos mayores temas y se ratifica la teoría que señalaba el senador Araya Entonces, yo para que no nos vayamos a saltar, no vaya a quedar una incongruencia, que se mandate a la Secretaría con el Ejecutivo para corregir al menos el lenguaje. Senadora. Sí, yo quisiera escuchar al senador Araya, que yo en esta materia lo sigo. En esta materia lo sigo, entonces no lo he escuchado respecto al informe, que a mí me parece claro, pero el experto en esta materia es él, por favor. Pero, por favor. Experto en lo tocante a la doctrina penal, dice usted. Muy bien. Gracias, presidente. No, sin ser un experto, agradeciendo la confianza de doña Luz, y esperamos que se replique en otras materias. Pero respecto al informe del Ministerio Público, la primera parte yo la comparto, porque en el fondo lo que plantea la sesión pasada, que el concepto de pornografía está bastante asentado en la doctrina y en la jurisprudencia, y material pornográfico también. Entonces no comparto lo hecho por el Ministerio Público. Tengo mis dudas respecto a la segunda parte, que lo discutiremos, de eliminar los elementos subjetivos del tipo, que ahí esa es otra discusión. Pero en esta nomenclatura yo no veo mayor inconveniente. Perfecto. Y sin perjuicio que, como ha propuesto el senador Torres, desde ya facultamos a la Secretaría para hacer todas las adecuaciones lingüísticas que correspondan, sin perjuicio que vamos uno a uno revisándolos. Y en ese sentido la minuta de la Fiscalía es muy buena. Sí. Sigamos, don Ignacio. Señor presidente, enseguida, página 2 del comparado, figura la indicación número 2, también es de su autoría, señor presidente. Esta indicación propone intercalar un número 1 nuevo, un número 2 nuevo en el proyecto de ley. Este número 2 nuevo incide en el artículo 366 quater. El artículo 366 quater, al menos inciso primero, dice: el que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en su grado medio o máximo. Su indicación, señor presidente, propone intercalar en este inciso primero el artículo 366 quater entre las expresiones material pornográfico y la frase o presenciar espectáculos lo siguiente: o de explotación sexual. Claro, acá mantenemos la expresión material pornográfico y agregamos o de explotación sexual. Entiendo que no había controversia respecto a este punto. Corríjanme si estoy equivocado. El Ministerio Público lo valora. Así entendí. Don Rafael. Presidente, nosotros hicimos llegar a la Secretaría también una indicación que recogía en el sentido de intercalar en cada locución en la cual se hablara de material pornográfico el nombre de material de explotación sexual, o sea, intercalar
Porque un concepto que, si bien está recogido en algunas recomendaciones dentro de las ciencias sociales, todavía no es un concepto recogido por la normativa. En los tratados internacionales, convenciones o códigos penales en derecho comparado, como dijimos en la sesión anterior, se habla de material pornográfico, se habla derechamente pornografía, y este material de explotación sexual es un término que comienza a nacer ahora, como a recogerse dentro de la actividad chilena, así que no habría oposición del Ejecutivo y se sugiere aprobar intercalado, sino reemplazar. Consistente con nuestra indicación, porque veo que es similar, ¿no? Sí. Porque la propuesta del Ejecutivo, a ver, la nuestra decía, todas estas indicaciones quedan a disposición de todos los senadores y senadoras que quieran suscribirlas. A eso lo quiero reiterar, así como las que vamos concordando. Lo que nosotros habíamos señalado es intercalar el inciso primero del 3664 entre las expresiones material pornográfico, que se mantiene, y o presentar espectáculos, lo siguiente, o de explotación sexual. Creo que es exactamente lo mismo que propone el Ejecutivo, Rafael, estoy viendo. ¿O hay alguna diferencia de redacción? No, es lo que propone. Es lo mismo, ¿no? Rafael. Sí, es lo mismo. Es Sí, en esta ocasión lo mismo. Es que en otras indicaciones posteriores, presidente, usted reemplaza. Y perfecto, pero acá quedaría exactamente igual. Sí. Estamos en esto, coincidimos con el Ejecutivo. Muy bien. Ya, ¿lo damos por aprobado entonces? Su indicación, perdón, presidente. Sí. Senadora. Su indicación dice explotación sexual comercial y pornografía de niños. ¿Esa pornografía también va a ser cambiada por material pornográfico? Sí. Estamos en la indicación 2 en todo caso. Estamos en la 2. Po. No, es que material pornográfico se mantiene, senadora. Se mantiene. Porque dice intercales en el inciso entre las expresiones material pornográfico que se mantiene. Ya, pero la indicación 2, la del comparado, dice incorpores a continuación del artículo 364 el siguiente párrafo, sexto bis. No, estábamos en la página 2 del comparado. Ya. No, es que ¿Por qué me dejaron otro comparado? Ustedes me no. están perjudicando. Sí. Yo ¿Por qué le cambian el comparado ese a la comparado, senadora? me tenían ese en la carpeta. No puede ser. Sí, no. No sé, Es me que estaban perjudicando. Marcelo siempre hace eso para molestar. Bien. No. Esta. Ya, Este es. está en la página 2. Entonces, mantiene la expresión material pornográfico, está bien utilizada y agrega o de explotación sexual. Solo eso, ¿Ya? perfecto. Queda de esta manera y Estamos es de acuerdo. igual a la propuesta del Ejecutivo, para que quede en acta. Se subsumen. Artículo 366 el que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, lo hiciera ver o escuchar material pornográfico o de explotación sexual o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado. Ya están los elementos del dolo que incorpora el informe del Ministerio Público que tiene que estar presente. Y ahí por eso el ejemplo de Nirvana, y del disco Nirvana y de el menor que presencia una acción sexual de los padres no contiene. Se desechó, me informaron. ¿De quién? Pero hay una nueva. Estamos muy atentos al curso, estamos muy atentos al curso de esa demanda. Pero lo que dice el informe de que en ese caso que pusimos como ejemplo en la discusión anterior, no concurren los elementos del dolo y por lo tanto no cabe en esta hipótesis. Ahí lo dijo claramente el fiscal Armendari en este informe. Señor secretario, seguimos, como dice el presidente de la República. Gracias, presidente. Señor presidente, ahora sus señorías tienen que dirigirse a la página 3 del comparado. Ahí figura la indicación número 3. Esta indicación número 3 es de los honorables senadores señor Aravena, Núñez y señor Galilea, y propone incorporar un número 2 nuevo en este proyecto de ley. Este numeral 2 nuevo modifica el artículo 366.4 en el siguiente sentido. En primer término, en el inciso primero suprime la frase para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro. Está en la página anterior, sí. Ustedes lo tienen y está marcado con negrilla. Ya. ¿Y qué dice el Ministerio Público respecto de esto? ¿Recuerdas dónde está ahí? Esta es la número 3.
para que leamos textualmente lo que observa el Ministerio Público, porque ellos hicieron respecto de la 1, de la 4, de la 7. No tengo claro. Ahí está. Sí. Marcelo, si quiere intervenga. Intervenga nomás en el debate. Marcelo, tiene la palabra. Acá el que primero lo encuentra habla. Sí, ahí está el... Sí. En el punto 4, efectivamente, se refiere a la eliminación del elemento subjetivo del tipo, comillas, procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro. En el delito de abuso sexual sin contacto, del artículo 366.4, incisos primero y segundo del Código Penal, que es la indicación número 3. Dice, se valora la indicación en orden a eliminar el elemento subjetivo especial de este delito, como también se hace en este mismo proyecto de ley a propósito del delito de promoción o facilitación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, al prescindir del requisito adicional para satisfacer los deseos de otro. Se estima que esta modificación elimina un obstáculo para la persecución de estas conductas. Perfecto, muchas gracias, don Ignacio. Queda claro que hay una valoración de la propuesta del senador Galilea. No sé si don Rafael quiere intervenir en esto. Sí, presidente, y también para a todos los senadores. Bueno, nosotros nos gustaba más la postura de rechazar la indicación propuesta por los senadores Galilea, Aravena y Núñez. Y siguiendo un poco también la posición que manifestó el senador Araya en la sesión anterior, y frente a la solicitud del senador de Urresti de traer un poco de jurisprudencia para poder relatar cómo se ha resuelto por los tribunales de justicia este asunto. Y hemos visto, de acuerdo a un análisis que hicimos de jurisprudencia, en especial de una memoria de magíster de Derecho Penal de la Universidad de Chile, realizada por la colega Carmen Valdebenito, ahí cita diversos fallos que de repente son importantes, como hacer alusión, obviamente que son ejemplos relativos a delitos sexuales, en el cual está involucrada menor, y por eso se toman todos los recuerdos del caso de solamente hablar más de lo que sucedió y cómo se pudo inferir de esas conductas que existía expresamente una excitación sexual o se procuraba buscar una excitación sexual. El primer caso... Bueno, el 3664 se refiere a un abuso sexual en la cual no hay contacto corporal. Y esa es la mayor diferencia con los abusos sexuales que están manifestados anteriormente en otras normas dentro del Código Penal. Y por eso tiene una diferencia notable con el abuso sexual propio con contacto corporal como no hay contacto corporal, se exige se realiza una mayor exigencia pidiendo que todos los objetivos se manifiesten a esta procuración de excitación sexual. Y así pasó en un caso en el que en el Tribunal de Juicio Oral lo Penal entendió que la circunstancia de procurar la excitación sexual en el sujeto activo se configura por la masturbación que éste realice frente a las víctimas. En este caso, un hombre realizó un acto de masturbación frente a las víctimas, y de acuerdo a esto se entendió, una víctima menor de 12 años, se entendió que eran actos que tenían que ver con el objeto de procurar su excitación sexual, ante la cual la ofendida se retiró y dio aviso a su madre, logrando luego su detención. Se entendió en este caso que había una excitación sexual. También en el segundo caso, que nosotros traímos también relativo al inciso primero, en este caso un menor junto a su familia visitaba el inmueble de parientes, trasladada la menor a uno de los dormitorios, como también el dormitorio ocupado por con el fin de procurar su excitación sexual, hacía que la menor antes referida presenciara y viera como su perro le lamía el pene y genitales. Eso es lo que realiza el fallo. También se entendía, de acuerdo a eso, procurar su excitación sexual. Un tercer ejemplo es mediante el sistema de mensajería de Facebook, en el cual el hombre enviaba fotografías de su pene erecto, en el cual se entendía que también
existía este ánimo de excitación sexual. Y relativo al segundo inciso, en el cual se determina que un menor de 14 años realice acciones de significación sexual o envíe imágenes, en este caso, en el inciso primero, se exhibe ciertas imágenes. En el segundo, se determina que el menor realice esta acción de significación sexual o envíe ciertas imágenes. En este caso, de la jurisprudencia entendió que existe este ánimo de procurar la excitación sexual. Había un profesor en el cual se obligaba, o bueno, incitaba o determinaba que sus alumnos se dieran besos delante de él en la sala de clases. Esta interacción se entendió el tribunal que existía este ánimo de procurar la excitación sexual, siendo que no existía ningún acto explícito en el cual manifestara que tenía algún tipo de excitación sexual o algo correspondiente. Entonces, ¿qué quiero concluir, senadores? Es que, de acuerdo a los antecedentes, este dolo subjetivo que exige este tipo penal se entiende por el contexto y de esta forma se acredita. Y este contexto es claramente dentro del hombre o mujer medio objetivo, en la cual se podría entender que busca con este acto, estas acciones de significación sexual, su excitación sexual. Por lo cual nosotros, como para no innovar y no realizar como alguna alteración en cuanto a la jurisprudencia, sugerimos a la comisión que se mantenga en los términos expuestos. Gracias, don Rafael. Llegó el senador Rodrigo Galilea a defender su indicación, que es una indicación respaldada por el Ministerio Público, porque esto lo desarrolla en extenso. Esto lo desarrolla el fiscal Armendáriz. El fiscal Armendáriz. No, porque sí. Sí. Porque, mire, en el punto 4, senador Galilea, está el fundamento del informe del Ministerio Público para apoyar su indicación. Porque ellos dicen dos cosas. Ellos dicen, por una parte, que su indicación, que en orden a eliminar el elemento subjetivo especial de este delito, elimina, cito textual el informe del Ministerio Público, elimina un obstáculo para la persecución de estas conductas. Después, más abajo, en el párrafo penúltimo, dice, cabe hacer presente que este elemento es un requisito subjetivo adicional, por lo que ante su eliminación se seguiría exigiendo para su sanción la concurrencia de dolo. Y de esta manera no se trata de configurar un tipo de responsabilidad penal objetiva. Después, el Ministerio Público sigue desarrollando este argumento y en la letra I dice el tipo objetivo apunta solo a conductas con significación sexual. Ahí los ejemplos que pone. Después, en la letra II dice el tipo requiere para su configuración una conducta dolosa. Y ahí pone estos ejemplos. Y en la letra 3I dice, el elemento subjetivo adicional no permite distinguir entre conductas voluntarias llevadas a cabo entre personas adolescentes, el sexting, que es el otro ejemplo que se puso. Entonces, está muy interesante el debate porque acá el Ministerio Público lo que hace es apoyar la propuesta del senador Galilea. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Respecto de los comentarios del Ministerio Público, es una forma bastante elegante de decir que no son capaces de probar las cosas y, en el fondo, subsidiarlo en un tema que es central. Yo vuelvo a insistir en lo que hay que decir. Aquí, si nosotros eliminamos este elemento subjetivo, pasa a ser derechamente un tipo penal objetivo. Y lo que el Ministerio Público, probablemente para evitar la ineficacia que tiene no solamente en la persecución penal de estos delitos, lo que nos pide es sacar un elemento que le facilita la pega. En el fondo, lo que ellos están pidiendo elegantemente es que subsidiemos el mal trabajo que hace el Ministerio Público en este tipo de investigaciones. O sea, probablemente estos hechos no se logran acreditar producto de la ineficiencia o las deficiencias que tiene la investigación penal o de la prueba que se reúne. Entonces, a mí me parece medio peligroso que el Ministerio Público esté planteando eliminar un elemento que es subjetivo del tipo, porque yo mantengo las mismas aprehensiones que señalaba en la sesión pasada. Esto se transformaría en un tipo penal objetivo y es otra la discusión si esto
esté presente o no el dolo siempre va a estar presente porque sigue siendo un elemento del tipo penal. Aquí hay otro problema que dice más bien con una conducta de carácter subjetivo que debe ser, a mi juicio, objeto de prueba para que sea este tipo penal. Entonces no me parece a mí la observación del Ministerio Público, porque en esto, insisto, lo que ellos están buscando en el fondo es un subsidio a la mala calidad de las investigaciones. Y que por lo mismo también que se repite que se podría repetir en otros tipos penales. Muchas gracias, senador Araya. Le damos la palabra al jurisconsulto Héctor Meri. Muchas gracias, señor presidente. La palabra me queda grande, digamos abogado nomás. A ver, el argumento que funda el Ministerio Público, su postura es que elimina un obstáculo para la persecución del delito. Después sugiere que se habla de la dificultad de la prueba de estos elementos anímicos y concluye afirmando de una manera que a lo mejor yo no entendía, a lo mejor yo estaba distraído, sugiere que de estos elementos subjetivos estarían comprendidos dentro de la noción del dolo, cosa que no es un asunto que es perfectamente rebatible. Sobre cada uno de los tres, que un elemento del tipo sea un obstáculo para la persecución es un poco desconocer que hay figuras delictivas que exigen la concurrencia de ánimos distintos del dolo y que son ocasionalmente utilizados por el legislador. Si nos ciñéramos a este argumento, podríamos también hacer un intento de cambiar la legislación sobre los delitos contra el honor y suprimir los elementos de las injurias o de las calumnias, porque eso al final es un obstáculo para la persecución del delito, no es un argumento que baste por sí mismo. La dificultad de la prueba, y no voy a añadir nada respecto a lo que dijo el honorable senador Araya, porque lo dijo con mucha claridad. Y sobre el dolo, justamente, estos son elementos anómalos y del tipo que son diferentes del dolo, concurren de manera adicional. Creemos que de aprobarse la supresión podrían generarse distorsiones y resultados injustos que quizás pueden ser un peor resultado respecto de lo que se vislumbra como un obstáculo que es que no haya una persecución penal eficaz del delito. Desde ese punto de vista, si hay que hacer un equilibrio entre los dos valores, hay que privilegiar, en mi opinión, aquellos que permitan castigar las conductas que efectivamente busquen un propósito determinado delictivo en el sentido que fija el legislador y no suprimir las exigencias del tipo que son anómalas o de muy difícil aparición. Gracias. Muchas gracias. Don Roberto quiere intervenir también. Senador Gailea. Don Roberto, puede sentarse al frente, por favor. Yo quería recapitular lo último que hablamos la semana pasada, o por lo menos lo último que yo dije. Tomando en cuenta, no conocía el informe del Ministerio de la Fiscalía, del Ministerio Público, pero sí me hacen cierto sentido los argumentos que el senador Araya y otros más habían mencionado. Y por tanto yo consideraba que el 366 Quater, en su inciso, o sea, creo que había que distinguir las conductas del 366 Quater, inciso primero, y también y aceptar la indicación respecto al inciso segundo. ¿Y por qué? Porque efectivamente el que, como describe el tipo, el que sin realizar una asociación sexual en los términos anteriores, es decir, no hay contacto, para procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años, eso es un tipo que está bien, yo puedo aceptar que requiera un elemento subjetivo como es procurar la excitación y que hay que probarlo, ¿ya? Porque si no, se podría dar un sinnúmero de situaciones dentro de una familia que a lo mejor para uno pueden ser normal, para otros pueden ser mal interpretados, en fin. Pero el hacer ver material pornográfico, o que el menor vea material pornográfico, o que el menor asista a espectáculos de carácter pornográfico, me parece que esas son conductas de carácter objetivo, que no requieren ninguna subjetividad en el tipo penal. Entonces, por eso yo soy de la sugerencia,
lamentablemente, como estoy en la Comisión Unida de Constitución y Trabajo, de Hacienda y Trabajo, no pude traer un texto redactado para que lo propusiéramos. Yo haría la distinción entre la primera parte del 366 Quater y el hecho de hacer escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, que de repente podrían salirse del inciso primero y llevarse al inciso segundo con la eliminación de el concepto de excitación sexual, porque me parece que obedecen lo del inciso segundo y la última parte del inciso primero, a conductas de tipo objetivo que deben ser, que no deben tener elementos de juicio en su persecución penal. Así que yo me permito sugerirle, presidente, que dejemos esto pendiente para traer una reacción que se haga cargo de esta cosa, parafrasear de nuevo el 3664, inciso primero e inciso segundo, y creo que ahí quedarían de alguna manera comprendidas los comentarios que ha hecho el senador Araya, lo del Ministerio Público, mis propias preocupaciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Galilea. Don Roberto, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Muy breve, es solo para aclarar un aspecto de que no hay elementos subjetivos adicionales al dolo, digamos. El elemento subjetivo del tipo es dolo. Lo que ocurre es que en este tipo de figura hay un dolo especial, digamos, un dolo especial el que se requiere, y si uno resta al tipo este dolo especial, pasa a transformarse en una figura de responsabilidad penal objetiva nomás. Así de simple. La verdad que el derecho penal ha ido avanzando en términos de no contar con figuras de responsabilidad objetiva y bueno, pareciera que esa es la línea que ha seguido la doctrina en esa materia. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Roberto. Bueno, prueba de que el derecho no es una ciencia exacta es que el Ministerio Público opina algo distinto y dice que este es un elemento subjetivo adicional y que se mantiene el elemento de dolo del tipo, pero ¿quién soy yo para contradecir al autor de la indicación? Así que lo vamos a dejar pendiente, aun cuando el objetivo de esta sesión era no dejar tareas pendientes y despachar el proyecto, pero no tengo ningún problema en que se pueda concordar el senador Galilea con nuestro asesor y con el propio Ejecutivo una indicación que pueda armonizar ambas inquietudes, ¿no? Que es mejorar la persecución penal, pero también establecer la mayor objetividad posible. Señor secretario, seguimos. Sí. Sus señorías, tienen que dirigirse ahora a la página 4 del comparado. En la página 4 del comparado figura la indicación número 4, que es también de autoría del señor presidente, y recae en el epígrafe del párrafo sexto bis que se propone en este proyecto. El numeral 2 de este proyecto de ley incorpora a continuación del artículo 366 quater un párrafo sexto bis nuevo, cuyo epígrafe es explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. La indicación del señor presidente de la Comisión propone reemplazar en la denominación del párrafo sexto, en el epígrafe del párrafo sexto bis propuesto, la palabra pornografía por la frase material de explotación sexual. Ya, pero acá convenimos que vamos a dejarlo como explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas o adolescentes, ¿no? Conforme a no sé si queda bien redactado así, pero tenemos y material pornográfico de niños, niñas y adolescentes. Sí, por favor. Señor presidente, si se acoge por la comisión esa redacción, quedaría párrafo sexto bis,
explotación sexual comercial y material pornográfico de niños, niñas o adolescentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Muy bien. Señor presidente, hay que dirigirse ahora a la página 6 de nuestro comparado. En la página 6 del comparado figura la indicación número 5. Esta indicación número 5 versa o recae sobre el artículo 367 propuesto, inciso tercero. El inciso tercero, tal como ha sido acordado en primer trámite, dice: para efectos de lo dispuesto en el inciso primero, se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de 18 años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución. La indicación número 5 de los senadores señora Aravena Núñez y el señor Galilea propone intercalar entre la expresión retribución y el punto final el siguiente texto: hacia el menor o un tercero. Ya. Y respecto de esto, no me queda claro si el Ministerio Público hizo o no algún comentario. No dijo. ¿Por qué no? Yo entiendo que había consenso en torno a la pertinencia de esta indicación. A ver, veamos. Revisemos. Ya, sí, además ya acordamos facultar a la Secretaría para hacer todas las adecuaciones, consistencia, redes. Don Rafael. Sí, presidente, senadores, sí, revisamos lo del NNA y en el Código Penal no se ocupa esa redacción como para hablar de niños, niñas, adolescentes, se ocupa en otros cuerpos normativos. Así que nuestra sugerencia es a que sea para ella o un tercero. Para ella o para un tercero. La retribución para explicar que sea para, y no hacia, sino para ella o para un tercero. Para ella, que es el menor de edad, el menor de 18 años de edad. ¿Hacia el menor o un tercero? ¿Usted quiere aplicar lenguaje inclusivo? Se parece. No, la víctima. Yo creo. Sí, se refiere al... A ver. No entiendo por qué el género. A ver, le voy a pedir la opinión a la Secretaría respecto a la mejor redacción. Don Ignacio. Señor presidente, en estricto rigor, si aplicáramos las reglas de la Real Academia Española de la Lengua, lo cierto es que, con el perdón de la señora senadora, pero el masculino arrastra, o sea, sería ellos, y con eso incluimos ellos y ellas, o sea, en estricto rigor. Yo soy escritor y pienso lo mismo, entonces, bueno, pero... Ya, señor secretario, ¿cómo quedaría? Claro. Tenemos la ventaja de tener además como secretario de esta comisión a un gran hombre de letras. Entonces yo confío mucho en el criterio de redacción del señor secretario. Señor presidente, el inciso, al comienzo del inciso se dice: se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor. Quizás podríamos repetir, aunque hacia una persona menor o un tercero. Cualquier tipo de retribución hacia una persona menor o un tercero. O hacia un niño, niña o adolescente o un tercero. Bueno. ¿Señor secretario? Sí. Ahora, en todo caso, señor presidente... Sí, por eso yo había pensado niño, niña o adolescente. En todo caso, señor presidente, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, cuando el legislador no distingue, no es lícito al intérprete distinguir. Entonces el problema aquí se podría producir porque a cualquier tipo de retribución, es una frase bastante amplia, luego agregarle cualquier tipo de retribución hacia el menor o un tercero, lo cierto es que hacia el menor o un tercero engloba todo, y a todos y a todas, o sea, menores y terceras personas que resulten beneficiadas con la retribución. No sé si me explico. Sí, está bien. Lo que pasa es que lo que queremos sancionar es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esa es
la idea matriz del proyecto y generalmente está acompañado de una retribución. A mí me parece un aporte la indicación del senador Galilea en este sentido. Tiene que ver directamente con la idea matriz del proyecto. No sé si, senador, usted propone dejarla tal cual o quiere hacer alguna adecuación de redacción. Yo la votaría en términos de redacción. ¿Cómo quedaría, don Ignacio? Más allá del análisis del fondo. Yo mantendría, señor presidente, la misma línea que está en el inciso ya antes, diría persona menor, aunque sea reiterativo, pero lo que abunda en este caso creo que no dañaría. No sé si el Ejecutivo persona menor o tercero. ¿Hay acuerdo en la comisión? Muy bien, ya. Vamos, seguimos. ¿En serio? Mire, qué bien. Cáncer también, qué bien. Señor presidente, enseguida figura la indicación número 6, también es de los senadores señoras Aravena y Núñez y del senador Sol Galilea, y en el idéntico sentido de la indicación anterior, propone intercalar a continuación de retribución hacia el menor un tercero. Lo mismo, con el mismo criterio, con la misma votación. Ya, y la 7, en vez de quedar explotación sexual, quedaría, ya lo habíamos visto, como, en vez de pornográfico, material pornográfico. Me parece que la Fiscalía es partidaria de no mover nada ahí, presidente. Por eso, retiro mi indicación para que quede como material pornográfico. Perfecto. La retiro, con escándalo. Muy bien, sigamos. Sí. Ya. Lleguemos hasta acá porque el resto viene ya todo el tema de ciberseguridad y cibercrimen. Tratemos en una próxima sesión de terminar de votar y el senador Galilea va a traer una reformulación de su indicación. Quedamos entonces a partir de la 8, además de la que está pendiente. ¿Esa es la última? Es la última, presidente. Pero queda pendiente también la otra. Ya, pero como estaba la otra pendiente, mira, incluso lo que podemos hacer, querida comisión, lo que pasa es que, mire, van a quedar solo 2 indicaciones pendientes. Entonces, lo que vamos a hacer en una próxima sesión es que vamos a ponerlo en fácil despacho al inicio de una sesión, traemos las propuestas y las votamos y despachamos este proyecto en particular a la sala y si cumplimos con la urgencia. ¿Les parece? Senador Araya. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. La guitarra. Senador Araya. No, presidente, de acuerdo con lo que está proponiendo, un tema distinto. Nos hemos enterado que el gobierno va a ingresar un veto aditivo por infraestructura crítica. Así es. No va a ingresar ahora. Entonces, la idea sería que, yo entiendo que ese veto debiera verlo en la Comisión de Constitución, que no nos pongamos que se vote inmediatamente en sala, sino que venga a la Comisión. Se supone, pero por la mí lo que me manifestó el Ejecutivo, que ellos querían que el Senado lo despachara hoy día y la Cámara mañana. Entonces, yo creo que tenemos que verlo porque por lo menos me mencionaron un tema que nos fue discutir acá. Sí, yo entiendo efectivamente que, ahí los senadores de gobierno nos podrán informar mejor, pero entiendo de los distintos anillos, pero entiendo que las indicaciones van en 2 líneas. Primero, especificar la regla del uso de la fuerza y segundo, especificar la cadena de mando, que está más regulada respecto a los estados de excepción constitucional, con el jefe de la Defensa Nacional, pero yo concuerdo con el senador Araya que eso deberíamos revisarlo en la comisión. O sea, presidente, si me permite, creo que no solo tenemos que revisarlo, es de toda lógica porque es la creación de esa nueva figura constitucional deriva un procedimiento. Si nos equivocamos en eso, hubo tiempo suficiente, estuvimos con la mixta, pero entendamos que es mejor anticiparte y que esté la sustitutiva, pero yo no se trata de darse todo el tiempo, pero revisar
esos elementos que son fundamentales para que funcione la figura, lo revisemos con la mayor detención, sin equivocarnos, con consulta a defensa principalmente, que yo creo que invitar también al senador Tribu, que fue uno de los impulsores. O sea, no hagamos algo a la rápida que puede frustrar un gran acuerdo que se hizo en una buena legislación. Y así se lo vamos a expresar al presidente, y aprovechando tenemos la vicepresidenta del Senado en esta comisión. Senadora. A mí lo que me preocupa es que ¿qué va a hacer el gobierno y los senadores oficialistas? Porque el 30 que vamos a estar en regional se vence el estado de excepción vigente. Van de 15 a 30, 15 a 30. Si esto no está, si el estado de excepción está el 30 sábado, no sé si van a citar el 18, si ellos efectivamente. Con esto, pero yo creo que la Araucanía no pueden quedarse sin ninguna de las dos cosas, ¿no? Esa es la complejidad, sí, esa es la complejidad, y yo creo que esto amerita una reunión de comités también para que podamos verlo. O sea, pero por eso a mí me parece efectivamente. lo que dice el senador Durresti. Es un proyecto importante, es una nueva facultad que no puede fracasar. Entonces, solo verlo en la sala sin revisarlo en la comisión, de todas maneras. Vamos a solicitar formalmente al presidente, y ahí nos puede ayudar mucho nuestra vicepresidenta, a solicitar que esto venga a la comisión. Sin perjuicio, entendemos la premura. Ahora, yo quiero hacer un comentario. Nosotros invitamos al ministro Jackson para que hiciera propuestas respecto al trámite de este proyecto. Y el ministro secretario general de la Presidencia se limitó a decir que esto no iba de acuerdo con los tiempos del trabajo de la convención. Y esa era la oportunidad para que el Ejecutivo propusiera indicaciones y el gobierno optó, y yo se lo manifesté al Ejecutivo por los canales que a mí me permiten comunicarme con el Ejecutivo, que el Ejecutivo tuvo su oportunidad de hacer ver sus puntos de vista en el trámite del proyecto en la comisión mixta, y no lo hizo. Pero bueno, eso acordamos. Sí, se levanta la sesión.